Nuestro rey tiene el deseo de que nosotros como ciudadanos del reino reflejemos quién es nuestro rey, cuál es su manera de pensar, cómo es su carácter, cómo es su naturaleza, cómo es su cultura. Entonces toda nuestra cultura, si nosotros vivimos en el reino de los cielos, tiene que reflejar a Jesucristo el Señor. Todas las enseñanzas del Señor Jesús tienen la intención de revelar el carácter del reino de los cielos. Cada interacción, cada plática que Él tuvo con las personas que están registradas en la Biblia, tienen la intención de revelar la cultura del reino de los cielos. Un reino no es una democracia, ni es una república. Un reino no es una religión. Un reino es el gobierno que ejerce un rey sobre su territorio. El rey impacta todo ese territorio y a todas las personas que viven dentro de ese territorio. Lo impacta con su voluntad, con sus propósitos y con su deseo. El rey impacta el carácter y la vida de sus ciudadanos con su propio carácter, a tal punto que los ciudadanos lleguen a expresar la naturaleza del rey y del reino bajo el cual viven. Entonces, las enseñanzas que dio el Señor Jesús no nomás son bonitas enseñanzas, sino que tienen la intención de reflejar una cultura bajo la cual Él, como nuestro Rey, quiere que vivamos. Entonces, el reino de los cielos no es nomás una teología, no es nomás una doctrina o una enseñanza, es una cultura. Es una cultura bajo la cual nosotros debemos vivir. Recordemos que desde un principio hemos establecido las palabras del Señor Jesús que dijo, el reino de los cielos ya está en medio de ustedes. Y si ya está aquí, nosotros que vivimos bajo este reino debemos expresar el reino de los cielos en todos los sentidos de nuestra vida. Entonces, hablando de culturas, naturalmente, las personas que viven en los Estados Unidos pero que han inmigrado desde otro país han tenido un choque cultural, porque hay una cultura que ya está establecida en los Estados Unidos y cada persona, cada inmigrante viene con su propia cultura. Por ejemplo, para nosotros los mexicanos, el choque cultural puede estar principalmente en la comida. Nosotros no podemos vivir sin nuestra cultura culinaria. Entonces, al inmigrar a los Estados Unidos, nosotros queremos invadir la cultura americana con nuestra cultura culinaria. Y queremos que todos coman tacos, que todos coman pozole, que todos coman tortillas, que todos coman carne asada. Y pensamos que nuestra comida es mejor, pero es simplemente una diferencia cultural. Nosotros los latinos somos muy alegres y muy abiertos al socializar. Y entonces también eso puede representar un choque cultural cuando nosotros venimos aquí en Estados Unidos, que los compañeros de trabajo no salen a comer juntos y nosotros en México siempre queremos comer todos en la misma mesa, contar chistes, reírnos. Y entonces creemos que nuestra cultura es mejor, pero la realidad es que simplemente son diferentes culturas. Y al inmigrar, nosotros tratamos de preservar esas cosas que amamos de nuestra cultura. Y no solamente tratamos de preservarlas para nosotros, tratamos de convencer a los demás de que estas cosas son lo mejor de lo mejor. Algo similar sucede cuando nosotros venimos al reino de los cielos. El reino de los cielos tiene su propia cultura y nosotros venimos del mundo con una cultura muy diferente. Y venimos al reino de los cielos sin conocer esa cultura, sin conocer esa manera de operación, cómo funciona el gobierno del reino de los cielos, cuál es el comportamiento de sus ciudadanos. No lo sabemos, porque venimos de un sistema totalmente diferente que es el mundo. Entonces, cuando nosotros venimos al reino de los cielos, vamos a darnos cuenta que nuestra vida, nuestra manera de operación es diferente a la del reino de los cielos. Pero peor aún podría ser que nos pase desapercibido y pensamos que simplemente por ya haber recibido al Señor Jesús
como nuestro Señor y Salvador, ya estamos en el reino de los cielos y no necesitamos hacer nada más que arrepentirnos de nuestros pecados, y pensamos que con eso es suficiente para vivir el reino de los cielos. Pero si verdaderamente queremos vivir el reino de los cielos en la tierra, debemos de aceptar que vinimos de una cultura totalmente diferente, de una cultura que es diametralmente opuesta a la del reino de los cielos. Y me refiero a la cultura del mundo, sea que tú seas mexicano o que seas argentino o que seas chileno, venezolano, peruano. Todos vinimos al reino de los cielos con una cultura que es la cultura del mundo. Y esta cultura es totalmente distinta a la del reino de los cielos. Cuando el Señor Jesús eligió a sus discípulos y los nombró apóstoles, Él no se inventó esa palabra, no se inventó ese nombramiento. Era una palabra y era un título que ya existía en esa cultura durante el tiempo de Jesús y antes del tiempo de Jesús. La palabra apóstol era una palabra utilizada en la cultura greco-romana. Apóstol, la traducción literal, significa enviado o mensajero, y es alguien que ha sido enviado con una misión específica, y ese enviado porta la autoridad del remitente, es decir, de la entidad que lo está enviando. El término apóstol era utilizado en el imperio griego y particularmente en la expansión del imperio griego cuando gobernaba Alejandro Magno. Y él enviaba apóstoles, y la intención de enviar apóstoles era la siguiente. Número 1, conquistar nuevos territorios. Número 2, plantar la bandera del gobierno que lo estaba enviando. Número 3, establecer una embajada. Y número 4, cambiar la cultura del territorio donde estaba estableciendo esa embajada. Entonces, en ese contexto fue que Jesús nombró apóstoles. Entonces, la intención de Jesús no era solamente que los apóstoles fueran predicadores o que fueran personas hablando solamente de Jesús, sino que tenían el peso del significado de esta palabra en esa cultura. Ellos debían invadir nuevos territorios, debían llevar la bandera del reino de los cielos, debían establecer una embajada del reino de los cielos. Entonces, simplemente una congregación no tenía nomás la intención de ser un lugar para adorar, sino que iba a ser una embajada donde la autoridad del reino de los cielos se iba a manifestar. Y número 4, que la cultura del reino de los cielos invadiera el territorio donde esa congregación se estableciera. Ese objetivo sigue vigente aún, porque la intención del Señor Jesús es que su reino sea establecido en toda la tierra y que la cultura del reino sea expandida en todas las naciones, invadiendo las demás culturas. De hecho, si tú recuerdas el sueño de Nabucodonosor, ese es el significado de la piedra que él vio. Él vio una piedra que no fue cortada con mano y que dio con ímpetu a la imagen que era de oro, de plata, de bronce, de hierro y de barro. Y esa piedra golpeó la imagen y desmenuzó a la imagen. Si recuerdas la interpretación que dio Daniel, cada parte de esa imagen representaba diferentes reinos. La piedra, que es el reino de los cielos, golpeó a la imagen y lo desmenuzó, porque la intención de Dios es que el reino de los cielos desmenuce todas las demás culturas que se oponen a la manifestación del reino de Dios. Y con esto no estoy hablando de la naturaleza de las culturas, estoy hablando del trasfondo espiritual de las culturas. El gobierno de Satanás que está impregnado en este sistema espiritual que es el mundo. Entonces, cuando nosotros leemos los evangelios y particularmente cuando leemos las parábolas y cuando el Señor dice, el reino de los cielos es semejante a, la intención del Señor Jesús es revelar la cultura de su reino. Y al leerlo, nosotros deberíamos de poder captar y discernir las diferencias que están establecidas en nuestro corazón con las diferencias del reino de los cielos y poder hacer una transformación.
¿Te acuerdas de lo que dice Romanos 12:2? El apóstol Pablo dijo, no os conforméis con este siglo, pero ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, al leer la palabra, al leer estas parábolas, nuestro entendimiento necesita ser confrontado y transformado. Necesitamos captar cómo es el funcionamiento del reino de los cielos. Necesitamos darnos cuenta cómo actualmente hemos estado operando, arrepentirnos, recibir un nuevo entendimiento, una nueva manera de pensar y empezar a vivir la cultura del reino de los cielos conforme se nos va revelando paso a paso. Y con esto me gustaría darles un ejemplo personal de cómo la palabra me ha confrontado en mi manera de pensar y cómo me he dado cuenta de que mi manera de pensar no refleja la cultura del reino y cómo he tenido que cambiar mi entendimiento. Una de las parábolas que la primera vez que leí los evangelios me costó trabajo entender, me costó trabajo recibir, me costó trabajo aceptar que eso era la palabra de Dios, es la parábola de los talentos. Entonces les invito a que vayamos a Mateo capítulo 25, versículo 14. Y dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Sinceramente, la primera vez que yo leí esta parábola me sorprendió la actitud de este siervo, porque yo no sé de dónde se le ocurrió que tenía que negociar con esos talentos. O sea, si a mí me hubieran dado esos 5 talentos con mi mentalidad que tenía en ese momento, yo me hubiera comprado un Mustang. Bueno, a lo mejor en ese tiempo no había Mustang de Ford, pero había Mustang de caballos. O me hubiera comprado una casa, o me hubiera ido de vacaciones al Mediterráneo, o me hubiera ido a Roma, al Coliseo, a las carreras, a las peleas, pues a disfrutar de la bendición. Pero bueno, me sorprendió. ¿De dónde sacó que tenía que negociar? Versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Y yo digo, ¿y este también de dónde sacó que tenía que negociar? Y no solo eso, si a mí me hubiera dado 2 y a la otra persona le dio 5, yo hubiera dicho, ¿por qué a mí nomás me dio 2? Y yo hubiera dicho, no, este jefe tiene sus consentidos, este jefe a mí no me quiere, este jefe, yo no sé en qué se basa para tomar esas decisiones, yo voy a hacer, voy a negociar, pero ahí se va, ahí lo que salga. Versículo 18, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y yo dije, bueno, pues al menos al menos no perdió el talento. Entonces, en mi entendimiento, yo estaba justificando la actitud del siervo, porque acuérdense que el Señor no les dijo qué hacer. Entonces yo dije, pues al menos no lo perdió. Pero conforme uno termina de leer esta parábola, y sabes que al tercer siervo no le fue muy bien, ni lo felicitaron, yo me quedé, a ver, yo de plano estoy pensando muy diferente a la manera de pensar de este señor, el dueño de los talentos. Porque yo hubiera estado más de acuerdo con la actitud del tercer siervo que de la de los primeros 2, honestamente. Versículo 19. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Por eso en el video pasado yo les decía que Dios no es un micromanager, porque aquí está diciendo que les dio mucho tiempo, no les dio instrucciones específicas, ni les estaba dando seguimiento así cada semana de qué es lo que estaban haciendo. Pero los siervos sabían que al volver el Señor esperaba una cosecha. Y el entendimiento común de esta parábola es asociarlo a la segunda venida del Señor Jesús.
Pero por esta razón no nos preparamos para darles cuenta al Señor. Porque muy atrás en nuestra mente estamos pensando, no, todavía falta mucho para la venida del Señor. Abiertamente si dices, oh, el Señor puede venir en cualquier día, pero tu actitud refleja que no estás pensando en que el Señor va a venir en cualquier momento, porque si fuera así, estarías listo para rendir cuentas. Y entendamos esto, el Señor Jesús comenzó la parábola diciendo, el reino de los cielos es como un hombre. Quiere decir que el carácter de este hombre, el carácter del amo, el dueño de los talentos, refleja el carácter del reino de Dios. Entonces, para mí, cuando yo leí por primera vez esta parábola y estaba pensando que la actitud del amo era injusta, yo prácticamente estoy considerando que el reino de los cielos y su manera de operación es injusta. Y otra vez, el reino de los cielos ya está entre nosotros. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Entonces, la manera de operación de este hombre, su carácter, el hecho de llamar a cuentas, es la forma en que el reino de los cielos funciona. Y el carácter de los primeros dos siervos debería de ser nuestra manera natural de funcionar, si el reino de los cielos ya está establecido en nuestro corazón. Pero ¿a quién de nosotros nos gusta ser llamados a cuentas? Y mucho menos por un hombre. Mejor le doy cuentas a Dios. Nadie quiere rendirle cuentas a un hombre de su vida personal. Pero el reino de los cielos es como un hombre que llamó a cuentas a sus siervos. Entonces, nuestra mentalidad necesita ser transformada. Y si no ha sido transformada nuestra mentalidad para reflejar el reino de los cielos, ¿cómo esperamos que vuelva el Señor Jesús? Y si el reino de los cielos, y si la palabra del reino de los cielos aún no ha transformado nuestra mentalidad, ¿cómo esperamos que el reino de los cielos se expanda más allá de nuestra propia vida, si aún no se ha establecido firmemente en nuestro carácter y en nuestra naturaleza? Y más aún, esta parábola no hace mención de pecados. Muchos hemos pensado, cuando interpretamos religiosamente esta parábola, que el Señor nos va a llamar a cuentas en cuanto a pecados, en cuanto a malas o buenas obras, si hicimos el bien o si hicimos el mal. Pero en esta parábola no se hace mención de ningún pecado. Incluso el tercer siervo no desobedeció ninguno de los 10 mandamientos. Cuando el Señor nos llame a cuentas, nos va a llamar a cuentas de todo lo que Él puso bajo nuestra autoridad. Y creo que es necesario repetir eso, porque para los que han alcanzado cierta madurez y que ya han alcanzado cierta victoria sobre el pecado, que no están batallando con una vida pecaminosa, el siguiente paso es ser fieles en lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y para esto es necesario renovar nuestro entendimiento, transformando nuestra manera de pensar y reflejando la manera del reino de los cielos. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Wow. Yo no sé también de dónde sacó este siervo que tenía que devolverle toda la ganancia al Señor. O sea, si le dio los talentos. El punto es que nosotros no estamos acostumbrados a la manera de operar de un reino. Nosotros vivimos en una república democrática y en un reino todo le pertenece al rey. El territorio, las personas, sus posesiones, todo es del rey. Pero veamos nuevamente la actitud de este siervo. Su actitud fue de multiplicar todo lo que había recibido. Y esa es la naturaleza del Señor. Porque cuando el Señor nos creó a su imagen y a su semejanza, en Génesis capítulo 1, versículo 28, dice, fructificad y multiplicaos. Esa es la naturaleza del Señor. Él ha puesto en toda su creación, Él ha puesto semillas que tienen la capacidad de multiplicar conforme a su propio género.
Cuando Él reseteó la tierra y que trajo el diluvio y que solamente quedó Noé y su familia, el mandamiento que les dio otra vez fue fructificad y multiplicaos. Entonces este siervo fue fiel con lo que recibió y lo multiplicó. Versículo 21. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Me gusta que el Señor les da la misma felicitación al que ganó 5 que al que ganó 2, porque los dos fueron fieles en la gracia que el Señor había puesto sobre ellos. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pues sinceramente, la primera vez que yo leí esta parábola, y no le vayan a decir al Señor, pero a mí se me hizo injusto el Señor. Porque nadie le había dicho al pobre que tenía que negociar. Nadie le dijo qué era lo que tenía que hacer. Pues a lo largo de los años yo me he dado cuenta que cuando yo no estoy de acuerdo con la palabra de Dios, el que se tiene que arrepentir soy yo. El Señor no va a cambiar. Él no se tiene que arrepentir. El que tiene que hacer un cambio en su manera de pensar soy yo. Entonces, aquí la palabra me estaba confrontando porque yo no estaba de acuerdo con la actitud del Señor. Y más aún que cuando yo la leí tenía 19 años, yo no le rendía cuentas a nadie, yo no quería que nadie me llamara a cuentas, yo no quería que nadie se metiera conmigo, que me trataran de influenciar en mi manera de vivir. Yo no quería que nadie me dijera qué es lo que tenía que hacer. Pero aquí el Señor nos está diciendo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que llamó a cuentas a sus siervos. Entonces, en la cultura del reino de los cielos está implícito que nosotros debemos aceptar que alguien nos llame a cuentas y que no necesariamente va a ser el Señor, sino un hombre. Entonces yo te invito a reflexionar en esta parábola, y no solamente en esta, sino en realidad necesitamos leer nuevamente todas las parábolas, todos los evangelios, y darnos cuenta que el Señor está expresando su cultura. Y que si algo choca con nuestra manera de pensar, el arrepentimiento es requerido. Por eso el Señor Jesús, cuando Él empezó su ministerio, lo primero que anunció fue arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la principal mentalidad que se está confrontando aquí en esta parábola es la del tercer siervo. Fíjense lo que dice otra vez. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. La verdad es que alguien tenía que haberle dado un zape a este siervo y decirle, a ver, cálmate, cálmate. ¿Cómo que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste? ¿No te diste cuenta que te dio un talento? ¿No te diste cuenta que el amo sembró un talento en ti? ¿Y estás diciendo que Él quiere cosechar donde no sembró? Esa es una mentalidad que muchos de nosotros necesitamos reconocer, arrepentirnos y ser transformados.
Porque cuando hemos visto que el Señor le ha dado grandes dones o grandes riquezas o posesiones a otras personas, lo primero que hacemos es compararlo con lo que nos ha dado a nosotros. Pero bien claramente la palabra dice, a cada uno le dio conforme a su capacidad. Pero lo que sucede cuando nosotros nos comparamos con otros es que minimizamos o nulificamos lo que Él nos ha dado. Y terminamos diciendo como este siervo, a mí no me diste nada. Es decir, no reconocemos lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Entonces, aún en este momento tú puedes reconsiderar qué es lo que el Señor ha puesto en tus manos. Y si tú estás pensando, nada o muy poco, necesitas arrepentirte y recibir una transformación en tu entendimiento. Y con esto no es la intención traer condenación a nadie. La intención es dar una apertura para una transformación de mentalidad y reconocer que ya el Señor ha puesto algo en nuestras manos y que de eso nos va a pedir cuentas. El Señor no me va a pedir cuentas a mí de los 5 talentos que le dio a aquel hombre. Me va a pedir cuentas a mí de lo que Él puso en mis manos y en mi esfera de autoridad. ¿Recuerdan a Moisés cuando el Señor lo envió para liberar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, sacarlo de Egipto y traerlo a la tierra prometida? El Señor le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y en la mano de Moisés estaba la vara. Entonces la pregunta para ti es, ¿qué es lo que ya tienes en tu mano? Cuando Moisés estaba delante del Mar Rojo y que tenía atrás al ejército egipcio a punto de destruir a todo el pueblo de Israel y a él mismo, y Moisés otra vez clamó al Señor y le dijo, Señor, haz algo por favor. La respuesta del Señor fue, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Extiende tu mano con la vara, y al extenderla fue que se abrió el Mar Rojo. ¿Qué es lo que ya tienes en tu mano? ¿Qué es lo que el Señor ya ha puesto en tus manos, en tu esfera de autoridad? Porque eso es lo que te va a abrir el camino para dar el siguiente paso. Mis hermanos, el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos, tal como esa piedra que Nabucodonosor vio en su sueño, está avanzando con ímpetu, está recorriendo la tierra. La palabra del reino de Dios está recorriendo la tierra y está desmenuzando los reinos del mundo y el gobierno de las tinieblas y la cultura del mundo. Y está absorbiendo todo para que, como dice la palabra, esa piedra se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Porque la intención de Dios es que su reino sea este gran monte que representa la mayor autoridad que llena toda la tierra. Amén. Padre Santo, que la palabra de tu reino cause una confrontación en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra cultura. Que la palabra de tu reino, Señor, impacte nuestra alma y nuestros sentimientos y nuestro entendimiento, trayendo una transformación. Que tu Espíritu Santo traiga sobre nosotros una convicción de las cosas sobre las cuales necesitamos ser transformados. Y que recibamos ese nuevo entendimiento para vivir aquí en la tierra como siervos de tu reino, como hijos del reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén.